que quieren cancelar a Molotov 23 años después Pero yo de tengo que una, salió el disco de ¿Dónde jugarán las niñas? yo tengo una pregunta. ¿Y cómo en el siglo XXI, 2020, donde tenés acceso a básicamente todo, cómo podés cancelar algo? Bueno, la política de la cancelación básicamente radica en que lo desapareces, dices que eso ya no existió, ya nadie le hace un boicot, ya nadie lo escucha, ya nadie lo compra, ya nadie absolutamente nada. Pero volvemos, Eh, volvemos a lo mismo de siempre. Hacer ese tipo de comentarios o hacer ese tipo de declaraciones o cancelaciones, lo único que generas es que la gente vaya por morbo a escuchar. Mira, ¿sabes qué es lo más interesante de todo? Que yo soy de la generación que creció con Molotov. O sea, yo sí, los que lo están queriendo cancelar son gente que nació, pues yo creo que por ahí del 2000, que ya Molotov había sacado su primer disco Ujú, antes de que naciera. ujú. Yo sí crecí con ellos y lo interesante es que eh, realmente era un grupo que lo que estaba buscando era escandalizar a los conservadores. O sea, ese era el juego de decir cosas que la sociedad conservadora mexicana de los 90 se iba a escandalizar. ¿Ok? Entonces, retomaban cosas de la cultura popular de México y lo metían en canciones. De hecho, lo lograron tanto que en su momento ese primer disco, Donde jugarán las niñas, que por cierto era una parodia a un disco de Maná que se llamaba Donde jugarán los Y niños, canción. ellos hicieron el Donde jugarán las niñas, Ujú. ¿ok? Que a la Eh, vez, un paréntesis, a la vez oh, Maná lo tomó de una canción de Cat Stevens de 1970, que era Where Do the Children Play. ajá, pero estaban parodiando, o sea, Claro, tienes que tomar en cuenta que Molotov inició como una cuestión que tenía sentido del humor y que trataba de cuestionar a la sociedad conservadora mexicana. Entonces, bueno, de paso bajita la mano también le quedaba perfecto a muchos países. claro, eso fue lo que ocurrió. Ujú. Entonces, originalmente, por ejemplo, Mix Up, que era donde se vendían los discos Mix Up y Sanborns y muchas tiendas, no, Para todos los Centennials y Generación Z, los Mix-Up antes solo vendían discos, no como ahora que se vende libro, ropa, sí, no. decoración de hogar, etcétera. Entonces, ellos para protestar porque no querían vender su disco, lo empezaron a vender en el Ángel de la Independencia. Ujú. Y era una protesta por la libertad de expresión. Y, y yo, de hecho, fui al Ángel de la Independencia para comprar mi disco, ¿ok? Y en ese entonces, cosa que también lo comentamos el día que fue Mickey Widobro al programa, y en ese entonces te costó algo Exacto. como 30 pesos, ¿no? No, como 100 pesos Como era. 100 pesos de ese entonces. Sí, 100 pesos. Entonces, que era, o sea, no era barato, déjate digo. Pero, pero vaya, fui, lo compré y todo el rollo. Y además no había redes sociales, entonces te enterabas porque un amigo te decía que estaban en el Ángel de la Independencia. Entonces había que ir, era todo un rollo. Te avisaba por Eh, ICQ, ¿no? y, y, pues la verdad es que en ese entonces me avisó por mi celular, ya imagínate. Pero SMS. bueno, no había SMS, güey. ¿Todavía no? No había, todavía no había. Ah, O claro, es que sea, estamos hablando 23 1997 años. Era 97. Sí, 97, claro. no había. No, no, no. Entonces, de hecho, lo que terminó pasando es que esa portada que ahorita dicen los chavos que es horrible, esa portada la censuraron. Entonces, el acuerdo que llegaron con los lugares donde venían discos es que le pusieron una portada alterna en la que no venía la portada original que es pues de una chava que se está bajando
Las las bragas, bragas pues, en un coche. en un coche, sino era otra portada que nada más decía Molotov y punto. Y años después, en el 2003, cuando sacan ya su tercer disco, hacen una reedición del primero y se consideró que era un gran progreso que se pudo sacar la portada original. Ujú. ¿Ok? Entonces, se supone que íbamos progresando, nos íbamos haciendo cada vez más liberales y más abiertos de mente. Y ahora resulta que estos chavos centennials estarían totalmente de acuerdo con las señoras de la verga perpetua que querían prohibir a Molotov en 1997. Sí, 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 sí. Entonces 23 años después. es como irse atrás en la evolución. Sí, lo peor de todo es que yo creo que muchos de ellos, el problema es que no entienden de dónde viene, no han querido hacerlo. Por ejemplo, la famosa canción de Puto, Sí. ¿de dónde viene esa canción? Ok, en los 90, en los conciertos de rock, yo fui varias veces, empezaban a brincar y se empezaba a gritar una cosa que era puto el que no brinque, puto el que no brinque, puto el que no brinque. O sea, eso era lo que se gritaba. Sí. Entonces, basado en eso, Molotov hizo una canción que se llama Puto. Y que va, En el y que va enfocado mucho a la sociedad de ese momento y las cuestiones políticas. era de ese momento. Entonces, ¿qué dice, ¿qué dice eso? Puto el que no brinque, el que no salte. Ujú. Puto el que no brinque y eche desmadre. Ok, no es que tienes que entender, no está hablando de homofobia. No, y O sea, de hecho, perdón que te interrumpa, en Estados Unidos el disco venía con un official statement en el que se decía, obviamente en inglés, se explicaba un poco la juerga de la palabra puto, que en Latinoamérica, en casi toda Latinoamérica, en muchas ocasiones es un grito catártico. Y ellos ajá, establecían que, y lo mencionaban ahí como en dos ocasiones en ese official statement, que decía que ellos no están cantando contra la comunidad LGBTTIQ, en ese entonces nada más LGBTT, ajá. que no los están discriminando y que al contrario ellos respetan y aceptan todas las formas de amor. Estás hablando de un official statement del 97. Del, no, sí, es como del 98 Sí. cuando pusieron eso, pero vaya, es una discusión que ya se había, Ujú. que ya había pasado, hombre. Este, y esa canción, tú escúchala, en ningún momento está hablando de homofobia, No, en ningún momento. y a mí personalmente digo, lo hemos visto en nuestras redes personales que se ha inundado un poco con esa noticia en el último tiempo, en los últimos días, pero, pero a mí me ha tocado ver una conocida que posteó, en- es que en esa canción, en ese disco se habla de transfobia y de homosexualidad y la homofobia, y yo me quedé, no, no se ¿De habla ni de transfobia? ¿En transfobia dónde se habla de transfobia? ni de homofobia. En ningún momento. Y después, para que veamos también un poco lo que es este tema de las generaciones, como estás diciendo, porque esta persona sí pertenece a la generación, a los centennial, creo, calculo, Ujú, y otra persona que está más o menos entre nuestra edad, entre tu edad y la mía, eh, ujú. eh, es actor, bastante reconocido en la parte teatral y cine, que de hecho eh, ya le extendí la invitación también, así que el año que viene lo vamos a tener, supongo. El año que entra, sí. Pero Rodrigo Stapp, que también participó en Amores Perros, Ujú, eh, él es abierto y acepta completamente que es de la comunidad, que pertenece a la comunidad. Yo he tenido la fortuna de trabajar con él, es una gran persona, es un gran actor. Y, y él mismo puso, estábamos hablando ahí en unos posts, y pone, yo como parte de la comunidad, dice, crecí escuchando eso, sí, en la escuela escuchaba a mis compañeros cantando eso, sí, yo ya sabía
que yo pertenecía a la comunidad en ese entonces, sí, dice, y en ningún motivo hasta la fecha me he sentido ofendido o molesto por esa canción, porque no habla de la comunidad gay. Sí, pero además de todo, tienes que ver el contexto en el que surge. O sea, no puede ser nada más. Ajá, O sea, pero, o sea, no lo puedes. le falta estudiar a Molotov, porque cualquier canción de Molotov tenés que conocer el contexto que hay. Claro, sobre todo, es que ese tipo de grupos que surgieron en ese momento, tienes que analizarlos en su contexto. Es como si quisieras analizar con ojos actuales grupos, por ejemplo, NWA, que, decía, fuck the police. Uh-huh. Ok, ¿por qué decía eso? Bueno, pues porque estaban hablando de lo que ellos viviendo en Los Ángeles. O sea, no es nada más fuck the police porque sí. Claro. No, bueno, Este, y podemos agarrar también, yo con toda esta discusión me acordé mucho de Bersuit Vergarabat, con Super su, Sweet. con su señor Cobranza, con su argentinidad al palo. O sea, son canciones que hoy no podrían salir. O para el caso también los fabulosos Cadillacs con Mal Bicho, que hablaba de la dictadura y trataba a los dictadores como la basura que son, ¿no? Exacto, tú no puedes decir, ay no, ¿cómo se le ocurría a Bersuit decir que y váyanse todos a la concha de su Sí, madre? o A o ver, que el gobierno son todos tranzas, ¿no? Como dice la ajá, canción. todos tranzas. No es cierto, porque el güey, te estás hablando de un gobierno de hace 25 años o 23 años, o sea, no es el de ahorita, entiéndelo, lo tienes que ver en el contexto en el que se creó. Sí, Es una sí, sí. foto de ese momento. O sea, imagínate, imagínate que ahorita Ilia Kuriaki sacara la de a mover el culo. Eh, o sea, y van a decir, están sexualizando a las mujeres, güey. O sea, esta Abarajame a la canción, bañera. abarajame la bañera. O sea, eh, pues, ok. Y volvemos, y So, Limp Bizkit, ¿no? Para el caso Limp Bizkit Limp con Bizkit, I Did It All for I the did it all Nookie. for the Nookie. O sea, sí, yo entiendo que a lo mejor ahorita si sale alguien diciendo I did it all for the Nookie, A ver, so pero you can take this cookie and stick it up your ass. Ok, que por cierto, qué buena poesía es. hey, Eh, pero además de todo, yo creo que todo el mundo, bueno, yo por lo menos cuando salió dije, wow, me gusta, o sea, break stuff, que decía, tienes ganas de romper algo, güey, era finales de los 90, sí, o sea, el ánimo era ese, no, el ánimo era, y si quieren hablar de portadas que sí son polémicas, ahí tienen la de Scorpion. ¿Por qué no dicen nada de Scorpion cuando pusieron a la chica que supuestamente era menor de edad, que estaba completamente desnuda en el piso, y le pusieron el quiebre del vidrio en el medio para que no se viera sus partes sexuales? o qué me dices la portada de disco de Nirvana con un Con niño un niño encuerado, encuerado. Y que, fomenta la pedofilia, y perdón, pero a la o sea, fecha, no hace muchos años, le preguntaron que cómo lo tenía, haciendo referencia y ahí a su miembro. ¿Eso es acoso? sí, o sea, güey, vaya, no puedes, actuales, bueno, cosas con valores actuales que son de esa época, Sí, no, o por sea, que son supuesto. de años antes. Y lo peor de todo es que hay cosas actuales que yo encuentro mucho más reprobables. Como O sea, Bad tú me Bunny. vas a decir, pues me vas a decir que Bad Bunny es una excelente influencia. No, perdón, Pues pero no, Bad Bunny, una de sus últimas canciones diciendo, es si terrible. no me maman de cool, No, 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 no. Si tu novio no te mama el culo, da igual. Potato, o sea, potato.
¿Qué es eso? O Y sea, eso me está, estás diciendo, y eso a ver, está bien. me estás diciendo que eso está bien y puto el que no brinque, el que no salte, es reprobable. O sea, ¿en, en- en Pero, qué mundo vivimos? de Oye, hecho, ¿me vas a decir que Takashi 69 es poesía comparado con Molotov? no, no, no. O sea, No, y de hecho, Mickey Widobro, y ahí tengo más o menos ya editado el video para subirlo en nuestras redes, pero él mismo lo dijo en el programa cuando le preguntamos acerca de eso, porque fue un tema de conversación que pueden ver el video en nuestras redes, hay, hay que subir ese es pedazo lo que digo que, para que voy a hacer. ahorita para que vean lo que él responde. Claro, Pero, claro. pero, pero no, igualmente acá arriba les va a aparecer en el editado, les va a aparecer la tarjetita para que vayan directamente. Pero Claro, pero él mismo dijo, cuando lo cuestionamos acerca de esa canción, dijo, la verdad, porque seamos honestos, creo que está un poco cansado de responder la misma pregunta, y él dijo, la verdad el que está en contra de la canción puto es porque no entendió el mensaje. Y creo que es la mejor manera de resumirlo, ¿eh? claro. Pero además, el que no entiende el mensaje de puto, no entiende de qué se trata Molotov. O sea, Sí. no está entendiendo Ujú. de qué se trata. O sea, es como, o sea, imagínate si te tomaras tan personal todo lo que dice Molotov, en, pues no vas a acabar jamás. O Sí, sea, tiene no. una canción en la que dice perra rabalera y en otra dice mátate tete. O Sí. sea, entonces, o sea, ¿y qué tal la rastamandita Ujú. en la que no quiere ser VIH positivo, por eso se pone doble preservativo? O sea, güey, o sea, A ver, en es pocas palabras, Centennials, Generación Z, dejen vivir, por favor. eh, vayan, escuchen a Bad Bunny y dejen de estar jodiendo. Entiendo que no entiendan la esencia de Molotov, está bien. A ver, no sean Tienen, putos. tienen Para otro, terminar, no sean putos. que tienen un montón de otras opciones y no tienen por qué meterse con los clásicos. O sea, al rato vas a descubrir que existe Control Machete y al rato vas a descubrir que existe eh, Genitalica. O Uh, sea, sí, se ve que no han escuchado a Genitalica, que sí, no. también es contemporáneo Ujú, y que decía cosas que en ese entonces se consideraba que eran muy avant-garde, ujú, muy contestatarias, y ahora pues, son políticamente incorrectas. El claro. propio nombre, Genitalica. Pero si no Y entiendes volvemos a lo que, mismo. Verso y Vergarabat también. pues sí, o sea, que la Versuit era muy bueno. El propio Ilya Kuriaki, güey. O Sí, sea, eh, que de ellos no eran tanto de hacer cosas en broma, pero sí tenían algunas letras que si tú sabías de qué estaban hablando, ajá. pues vaya, pues sí, ahorita serían políticamente incorrectas. Sí, pero Pues sí, son cosas del momento. pues es que en su momento se consideraba que eso era progresivo, Exacto. que eso era progresista, que eso era no tener tabús en un montón de cosas, el hablar directamente. En Latinoamérica se buscaba libertad de expresión. Ujú, Es que los centennials no saben que en Latinoamérica no había libertad de expresión. ujú. O sea, no había, no podías decir lo que quisieras. Entonces, por ejemplo, en Argentina, lo que empezaron a hacer fue hacer letras muy complejas en las cuales pasaban por debajo del radar y Sí. realmente estaban hablando de algunas cosas. Y en México, lo que terminó pasando es que eventualmente salieron bandas como Molotov, como Control Machete, como Resorte, como La Gusana Ciega, que empezaron a decir las cosas, Ujú. simplemente. Sí, sí, sí. Entonces, Entonces bájenle. y sí, sí, y sí, yo entiendo, muchas de esas bandas ya desaparecieron o ya fueron cambiando, fueron evolucionando y ya no son tan contestatarias. O sea, Ujú. eh,
La Gusana Ciega acaba de sacar un disco hace un par de años en el que pues ya el único integrante original es el vocalista y y pues ya habla de lo que le da la regalada gana, ya es como muy X. Ujú. Está bien, está padre sus rolas, pero ya no tienen ese fuego que tenían cuando estaban en sus 20. Lo mismo Molotov, o sea, pues sí, este, el último éxito fue Lagunas Metales, que, está mono, o sea, pero, pero ya no es Perra Rabalera, ya no es Claro. ni siquiera Here We Come o Give Me the Power, ya no es eso, ya es otra cosa, Ujú. ya son señores cuarentones, ya tienen los triglicéridos y el colesterol alto, o sea, No, ya es otra cosa. y ya vimos que uno de ellos se peina como queso Oaxaca ya, o sea, perdón si nos Sí, no, escuchan, ya, pero ya, ya trae, ya es otra cosa, eh, o sea, también no se me preocupen, mis queridos centennials, en algún momento va a llegar, yo estoy seguro, algún otro movimiento fuerte que vuelva a pintarle unas cremototas a todos los que se ofenden y ujú, decir otra vez cosas ofensivas. sí, pero Porque bueno, esos sí, centennials crecieron con South Park y ujú, la Casa de los Dibujos. sí, O sea, que no mames. eh. O sea, Yo, pero bueno, hablando de música, te tengo una noticia corta y que significa que el 2020 puede seguir siendo un año de mierda. a ver, Ricardo Arjona va a sacar disco. lo que faltaba. No. Ay, y puso un espectacular en graffiti hecho por un artista mexicano en 2 o 3 puntos de la Ciudad de México. Así que te lo podés encontrar en medio de la Ciudad de México, ahí en gigante la cara de Ricardo Arjona. Ay, no, bueno. ¿A dónde vamos a parar? Bueno, te digo otra. Este, resulta que el, el Pentágono de los Estados Unidos acaba de declarar que la unidad de ovnis sí existe Ajá, y que durante los próximos días va esa unidad de ovnis a dar declaraciones oficiales en las cuales parece ser, bueno, ellos declaran que son oh, declaraciones oficiales ujú. sobre naves extraterrestres en la Tierra. Ok, lo que podría abrir la puerta un poco al Área 51. Sí, Ok. o sea, eh, vaya, no, es el 2020, o sea, ya, Y, es el 2020, ya van a llegar los y extraterrestres. O Va, sea, Tom DeLonge va a encabezar esa rueda o cómo? no, pues es que dicen aquí que, por ejemplo, Marco Rubio, el senador republicano de Florida, Sí. expresó la preocupación de que esto no se haga público de que esto se haga, de que no se haga público antes de que China o Rusia puedan Claro, decirlo antes. claro. Decirlo antes. Entonces, Lo, que lo, con la finalidad de que no sí. lo digan antes, mejor lo van a decir ellos. Ok, lo peor de todo es que desde que hablamos de Ricardo Arjona pasamos a esto, lógicamente este segmento se va a llamar el 2020 nos va a matar o algo similar, porque ahora hablando de cuestiones de espacio, resulta que en Chile, ¡saludos a Chile! Eh, Saludos, Chile. que por Que cierto por no... cierto, ya no tenemos seguidores en Chile, ¿eh? ¿Eh? ¿Ya has visto? ¿Has visto nuestras estadísticas? Ya no tenemos seguidores de Chile, güey. Ya nos No, alejamos. pero en iVoox sí, en iVoox hay como 2 o 3. Ah, sí. Y nos dejaron un comentario En, de en, Chile. en... No me acuerdo si en YouTube. Ah, no, en YouTube nos dejaron comentarios desde Chile por el video de Chuck E. Cheese. Así que, Sí, eso sí. ¡saludos Chile!
Saludos, Chile. Pero resulta que en Chile, continuando con esta parte de la desesperación y pandemia de vivir o morir, pero por los extraterrestres y cuestiones espaciales, en Chile encontraron que en estos días se estuvo viendo a la perfección un planeta con dos astros o estrellas Órale. y que probablemente ahí hay vida. No, bueno. Y bueno, y si seguimos con México, bueno, pues sabemos que el 2020 sigue de mal en peor por el huracán Hanna El huracán Hanna. Sí, porque sí. y porque el Popo hizo una erupción hoy. Sí. Pero si te vas a Estados Unidos, bueno, el huracán ha pegado, pero además ya viste todas las ciudades donde están teniendo demostraciones en las que están teniendo que meter elementos federales para tratar de controlarlas y es un Sí, sí, sí. relajo espantoso. Te juro que de repente veo esas noticias en CBS Nightly News Ajá. y sí creo que estoy en una película de ciencia ficción ochentera, te lo juro así. No sé si estoy en Robocop o Terminator. o en Terminator, o sea, en alguna de esas, o sea, no puedo creer todo lo que está ocurriendo, o sea, es en un montón de ciudades, y otra vez vamos a la cultura de la cancelación, en la que están tirando estatuas de Cristóbal Colón. Ujú. ¿Has visto que están tirando que porque quieren que se cancele a Cristóbal Colón? Sí. O sea, ellos no quieren cancelar a Molotov, algo de hace 23 años. No, quieren cancelar a fucking Cristóbal Colón, güey. O sea, pero que porque dicen que era un racista y era un asco y no sé qué. A ver, güey, o sea, la gente en esa época toda era racista. O sea, salgan toda. No hay. Yo quiero cancelar a los chinos por comer murciélago, pero no puedo. O sea, que van a borrar toda la historia. Porque quieren quitar a Cristóbal Colón, El pero también descubrimiento de quieren quitar América. a todos los a todas las figuras, obviamente, estatuas de Hernán Cortés que estén ahí, adiós, pero todos aquellos que han sido dueños de esclavos y todos aquellos monumentos, por ejemplo, confederados en Estados Unidos, del lado confederado, los que perdieron en la guerra civil de Estados Unidos. A ver, ¿qué te ofende de un monumento a un general que perdió? Perdió, güey. No, y aparte, O sea, entonces, si nos vamos, si nos vamos a lo ¿por con, qué te ofende? pero si nos vamos a lo concreto, entonces no quedaría absolutamente nadie, porque todos han sido, todas las grandes figuras de historia, de política, de lo que sea, han sido en algún punto o racistas o han tenido esclavos. Pero además, la gente que trasciende en la historia no son superhéroes, son seres humanos. A ver, Y todos los seres humanos van a tener defectos. ¿por Sobre qué, todo van a tener defectos de su ¿por época. qué quieren cancelar a Cristóbal Colón antes que a Hitler, por decir algo? Pero además de todo, entonces, pues es que eso es un muy buen ejemplo. Cancelamos a Hitler, o sea, ya no se va a hablar de Hitler. Güey, se tiene que hablar de Hitler para Sí. que no se vuelva a repetir Por el, cierto, el problema. yo ya lo dije en este programa hace varios capítulos, pero lo repito ahora hablando del tema. Número uno, vean la película que es una parodia de qué pasaría si Hitler regresa ahora, hoy en día, al siglo XXI. Y la segunda cosa que voy a decir es, si Hitler fuera stand-upero hoy en día, su nombre sería Jiji Hitler. Y haría dueto con Jorge Falcón. En fin. Pero es que ese es el asunto. O sea, tirar una estatua de Cristóbal Colón no va a servir de absolutamente nada. En cambio, por ejemplo, el que se entienda por qué Cristóbal Colón actuó como actuó, eso sí sirve.
eso sirve para entender la historia. Ujú. Vaya, el decir no existió, pues entonces ¿qué? Todos los que vivimos en América, estamos aquí por Por obra del pura Espíritu casualidad, ¿no? Santo, ¿qué? Por mera casualidad, pues evidentemente no. O sea, Exactamente. evidentemente, o sea, hubo Hay una historia, justamente, la palabra lo dice. hubo una conquista por parte de los europeos, y sí, los ingleses que llegaron, pues acabaron con todos los indígenas que encontraron, y los españoles que llegaron se parcharon a todas las indígenas que encontraron. Y de no Y haber por sido eso por en Estados eso, Unidos no pues, no estaríamos acá. existía nadie. Y, Pues sí, y si o no, sea, y si no lo hubiera ¿qué le hecho, haces? y si no lo hubiera hecho Cristóbal Colón, lo hubiese hecho otra persona. Esa es la otra cosa, era inevitable. O sea, Ajá, si no hubiera sido Cristóbal Colón, habría sido otro güey. sí. O sea, Luis Rodríguez. porque los imperios europeos, sí, los imperios europeos se estaban extendiendo hacia donde podían en ese entonces. Entonces, eventualmente iba a llegar alguien. Y en México y en América, aunque las civilizaciones estaban muy avanzadas en algunas cosas como la astronomía y las matemáticas, estaban muy atrasados en en aditamentos para la guerra, y no conocían ni la pólvora ni el acero. Correcto. Entonces, el que llegara de Europa aquí iba a acabar con los indígenas de aquí, o sea, no había de otra. O sea, si no tenían pólvora y no tenían acero, iban a valer gorro. O sea, a puro huesazo y palazo, pues no manches. Y no es hablar mal de aguas, no es hablar más avanzados en la guerra, se acabó, punto. Sí. No sabían matemáticas, pero sabían disparar un cañón. ¿Qué Ujú. le haces? O sea, Sí. entonces, que no jodan. En fin, Pero bueno, maldito 2020. eh, Ya no veo la hora que te acabes. maldito 2020, porque además de todo, seguramente va a haber gente que me va a querer cancelar a mí por hablar mal de los pueblos originarios. No estoy hablando mal de los pueblos originarios, No, estoy hablando de historia. estamos Estoy hablando hablando de de una historia. realidad. Una realidad. Hubiera pasado de Perdieron. todas formas. Iba a pasar de Sí. cualquier manera. O Mejor sea, mejor váyanse a Suecia, que justamente el latino es muy exitoso en Suecia porque allá no hay que la piel pues sí, morenita, que esto, que veamos el lado positivo de las cosas. Somos como una esmeralda o como un rubí. somos exóticos. Sexóticos o ¿Eh? exóticos. Sí, sí, o sea, tómenlo por el lado amable, Sí, caramba. veamos el lado positivo de las cosas. ¿Por qué siempre lo negativo? Ya es suficiente con el año que nos tocó vivir. Este mendigo año, no manches. O sea, Sí. y sí, nada más falta que salgan con que, pues, ¿qué creen? Que tenemos una deuda externa con los aliens. Entonces, una madre así, ya. Sí. No, no.